Imagina por un momento que despiertas una mañana y descubres que tu única salida al mundo exterior ha sido sellada durante la noche. No con explosiones, no con declaraciones de guerra, sino con firmas en documentos, inspecciones técnicas y regulaciones medioambientales. Suena absurdo, ¿verdad? Pero así es exactamente como una superpotencia nuclear puede ser estrangulada en pleno siglo XXI. Durante años, Vladimir Putin jugó un juego peligroso en las aguas del Báltico. Sus barcos fantasma cortaban cables submarinos. Sus agentes probaban los límites de la paciencia occidental. Moscú creía que la OTAN solo respondería con comunicados de prensa y condenas diplomáticas vacías. Esa arrogancia le costó todo, porque en solo 13 días sí, apenas 2 semanas la ventana de 300 años de Rusia hacia Occidente fue cerrada con llave. San Petersburgo, la ciudad que Pedro el Grande construyó como puerta hacia Europa, se convirtió en la celda de Putin mirando hacia Europa. Y lo más aterrador de todo es que nadie disparó un solo misil. Esta es la historia de cómo 3 pequeñas naciones convirtieron el mar Báltico en una prisión, de cómo las leyes marítimas se transformaron en armas más letales que los torpedos, y de cómo Rusia firmó su propia sentencia de muerte económica sin darse cuenta hasta que fue demasiado tarde. Si quieres ver más videos como este, asegúrate de dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Realmente ayuda a que el canal crezca. Prepárate. Porque lo que estás a punto de descubrir cambiará completamente tu forma de entender el poder en el siglo XXI. Junto a nuestros aliados, garantizamos algo fundamental, que Rusia jamás vuelva a atacar a un país vecino. Nuestra relación con Moscú ha cambiado de manera irreversible. Vladimir Putin estaba convencido de que libraba una guerra en las sombras en el mar Báltico. Agentes rusos cortaban infraestructura submarina, ponían a prueba los límites de la paciencia occidental, y el Kremlin confiaba en que la OTAN se limitaría a emitir declaraciones indignadas. Era el juego favorito de Moscú: provocar sin consecuencias. Pero cuando el Kremlin envió esa orden final al Golfo de Finlandia, el juego se transformó abruptamente en una pesadilla viviente. Ese acto provocó la ruptura de la línea que conectaba San Petersburgo con Kaliningrado, y de ahí con los mercados mundiales, firmando efectivamente su propia condena económica. Solo 2 semanas. Así es, tomó únicamente 13 días apoderarse simbólicamente de San Petersburgo, esa ventana centenaria de Rusia hacia Occidente. En la noche del 30 de diciembre, el buque ruso Fitberg, que había zarpado desde San Petersburgo, se deslizaba por aguas bajo vigilancia de la OTAN como un saboteador encubierto, solo para convertirse súbitamente de cazador en presa. Atrapado e indefenso, fue rodeado por la Guardia Costera finlandesa y la policía. Este incidente no fue una inspección rutinaria de guardacostas, no fue una nota diplomática, ni un disparo de advertencia protocolar. Fue una declaración de que el mar Báltico ya no era una autopista comercial para Rusia, sino una celda sin salida, con sus muros cerrándose con cada segundo que pasaba. En otras palabras, estaba atrapada. La policía finlandesa abordó el navío sin dudar, lo confiscó, esposó a la tripulación y destrozó de un solo golpe el famoso blindaje de inmunidad que protegía a la flota en la sombra de Rusia. La chispa que desencadenó todo fue una peligrosa prueba realizada por Rusia en el río Narva durante la mañana del 17 de diciembre. Un aerodeslizador de la Guardia Fronteriza rusa y 3 militares violaron la frontera de Estonia. El Kremlin lo llamó un error de navegación, pero la inteligencia estonia sabía que era una operación de sondeo para medir el reflejo del artículo 5 de la OTAN. Lo que Putin no esperaba, sin embargo, era que Estonia dispararía directamente al objetivo en lugar de amortiguar el balón en su pecho. Cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, se plantó frente a las cámaras, dejó de lado la cortesía diplomática y anunció la regla de enfrentamiento más clara en la historia de la OTAN. La advertencia del ministro fue doble, y cada palabra envió ondas de choque a través de Moscú, que cualquier agresión militar que Rusia iniciara contra la OTAN
responderíamos golpeando el corazón mismo de Rusia. No permitiremos que Rusia entre en nuestros territorios para luego repelerla. Este es un mundo totalmente diferente. Tsakhna jugó su carta más grande señalando los petroleros que salían de San Petersburgo, Rusia. Lo que el ministro denomina como control no es un término diplomático. Y luego está ese corredor de apenas 6 millas náuticas, donde transita el 60% de las exportaciones rusas de petróleo y gas. Así que lo estamos siguiendo de manera muy concreta. Y apenas 72 horas después de esta declaración, el aliado Suecia tomó acción. Rusia continuó navegando su flota en la sombra como si quisiera probar la seriedad de esta amenaza. Sin embargo, en la noche del 20 de diciembre, el buque ruso Adler, a la deriva en aguas suecas, se convirtió en la primera víctima de la nueva estrategia de la OTAN. El capitán ruso esperaba asistencia, pero en cambio se encontró frente a fuerzas especiales suecas. La OTAN perforó el escudo de inmunidad militar de Rusia. Con un simple procedimiento burocrático, Suecia ejerció su derecho a confiscar el navío sin seguro y con fallas técnicas, declarándolo una bomba de tiempo flotante. Suecia abrió la puerta y el escenario quedó preparado para Finlandia. Finlandia entró por el camino abierto por Suecia exactamente 10 días después. En la noche del 30 de diciembre, el barco Fitberg, que había partido de San Petersburgo, fue rodeado por la Guardia Costera finlandesa, bajo sospecha de sabotaje a cables submarinos. Vayamos a la escena del crimen, 80 metros bajo el mar. Aunque el Fitberg técnicamente parece un carguero seco o petrolero, su perfil de movimiento esa noche se asemejaba más al de un buque colocador de minas o cortador de cables que al de un barco mercante. En el Golfo de Finlandia, justo en las coordenadas donde pasan los cables de datos Aliza y Sea Lion 1, junto con el gasoducto Baltic Connector, considerados la columna vertebral del tráfico de Internet y comunicaciones entre Finlandia y Estonia, el barco realizó una maniobra inexplicable. El capitán del barco echó el ancla, citando condiciones climáticas tormentosas y adversas. Sin embargo, contrario a las reglas marítimas, no apagó los motores. En cambio, movió el barco a máxima potencia, arrastrando el ancla masiva de varias toneladas por el lecho marino durante kilómetros. Finlandia no permitió que el barco escapara hacia aguas internacionales. Cuando el buque ruso no respondió a las llamadas de alto por radio, las embarcaciones finlandesas capturaron el navío dentro de su zona económica exclusiva, a escasos metros de aguas internacionales. Rusia dijo: "No pueden tocar mi embarcación comercial". Sin embargo, la policía finlandesa confiscó el buque y arrestó a la tripulación, investigando el incidente como sabotaje grave y una violación seria de telecomunicaciones. Con esta operación, la OTAN demostró que la era de la libertad de navegación en el mar Báltico ha terminado y que cualquier barco ruso considerado sospechoso ahora será tratado como una potencial escena del crimen. La amenaza que Estonia inició verbalmente el 17 de diciembre se convirtió en una realidad que Finlandia selló con hierro y acero el 30 de diciembre. Ahora, enfoquémonos en el punto más crítico de nuestro análisis: el mapa y la amenaza que mantiene despierto a Putin por las noches. Los movimientos de Finlandia y Suecia fueron tácticos. Sin embargo, el plan que el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, puso sobre la mesa es estratégico y mortal para Rusia. Y luego está ese corredor de apenas 6 millas náuticas, donde transita el 60% de las exportaciones rusas de petróleo y gas. Lo estamos siguiendo de manera muy concreta. Cuando miramos más allá de la puerta de 80 kilómetros cerrada por Estonia y Finlandia, vemos una estructura económica masiva jadeando por aire. No es solo una ruta marítima, es el cordón umbilical económico de Rusia. Hablando en cifras frías, ese 60% mencionado por el ministro de Relaciones Exteriores estonio representa una amenaza existencial para Moscú. Los puertos de San Petersburgo, Primorsk y Luga son las principales salidas del petróleo de los Urales rusos hacia el mundo, y estas salidas ahora corren el riesgo de ser cerradas.
Aproximadamente 1.500.000 barriles de petróleo y productos derivados deben pasar por este punto de estrangulamiento cada día. Al valor de mercado actual, este volumen equivale a aproximadamente 100 a 120 millones de dólares en efectivo por día. Si Estonia y Finlandia cierran efectivamente ese punto de estrangulamiento jugando las cartas de expansión de zona exclusiva y control medioambiental, Rusia enterrará 100 millones de dólares diarios en las oscuras aguas del Báltico. Esto se traduce en una pérdida mensual asombrosa de 3.000 millones de dólares. Este dinero es el único combustible que alimenta la maquinaria de guerra de Putin en Ucrania, paga los salarios de sus soldados y produce sus misiles. Cerrar esta llave significaría el colapso directo de la capacidad bélica del Kremlin. Entonces, ¿cómo ha eludido Rusia este bloqueo hasta ahora? La respuesta: la flota en la sombra. Necesitamos entender muy bien este concepto. Cuando las sanciones occidentales impusieron un tope de precio al petróleo ruso, Rusia compró cientos de petroleros que debieron haber sido desguazados. Embarcaciones de más de 15 años, mal mantenidas y de propiedad desconocida. Estos barcos carecen del seguro de protección e indemnización internacionalmente reconocido, con sede en Londres o Nueva York. Estos navíos merodean como fantasmas con sus dispositivos de identificación automática desactivados. Según la inteligencia de la OTAN, más de 600 de estos barcos oscuros actualmente hacen el trayecto por la ruta del Báltico. Aquí es donde entra en juego la genialidad de Suecia y Finlandia. La OTAN no le está diciendo a Rusia que no puede vender petróleo. La OTAN está diciendo: si no tienes seguro, si tu barco no cumple con los estándares medioambientales, si tu dispositivo de identificación automática está apagado, no puedes pasar por nuestras aguas. Cuando se aplica esta regla, la flota masiva de 600 barcos de Rusia instantáneamente se convierte en un montón inútil de chatarra, porque Rusia no tiene ninguna institución que pueda proporcionar las garantías de billones de dólares requeridas por los estándares occidentales para asegurar estos barcos. Los incidentes del Adler y el Fitberg envían este mensaje a la flota: ya no pueden esconderse. Los cazaremos a todos y cada uno de ustedes. Además, el último paquete de sanciones de la Unión Europea y la doctrina recién implementada por Estonia apuntan precisamente a este vientre suave. La decisión de la Unión Europea de agregar 41 barcos más a la lista negra y el ultimátum de la primera ministra estonia Kaja Kallas, estamos cortando el flujo de efectivo, son prueba de que esta estrategia no es coincidencia. Rusia no puede enviar escoltas militares para proteger estos barcos, ya que esto sería una causa directa de guerra. Si no los envía, los barcos serán arrastrados uno por uno a puertos de la OTAN. Esto es en todos los sentidos un jaque mate. Lo que está sucediendo en el mar Báltico ahora mismo es la operación de bloqueo pasivo más grande vista desde la Segunda Guerra Mundial. Cada petrolero y carguero seco que Rusia saca de San Petersburgo ahora opera en la zona gris de la OTAN. El humo excesivo del motor de un barco, una desviación de 1 grado de su curso o una respuesta retrasada en su radio se considera razón suficiente para que ese barco sea confiscado por buques de guerra de la OTAN bajo el nombre de inspección. Sin embargo, el efecto dominó no se limita a San Petersburgo. Las alarmas también suenan para Kaliningrado, el territorio ruso aislado en medio del mar Báltico. Esta base militar rusa en el corazón de Europa está completamente separada del continente y ahora se está convirtiendo en una isla del miedo rodeada por el mar. Con los ferrocarriles restringidos por Lituania, la única línea de suministro que mantiene vivo a Kaliningrado eran los barcos desde San Petersburgo. Si el Golfo de Tallin se cierra, Kaliningrado morirá de hambre. Los suministros militares, el combustible y los alimentos no llegarán a la región. Kaliningrado se convertirá en un rehén atrapado dentro de las aguas de la OTAN. Pero esta preparación está aquí también en Estonia para cerrar las fronteras, 100% en un par de horas si vemos la necesidad de eso. La amenaza de Estonia no es solo una pérdida económica para Moscú, plantea el riesgo de perder realmente Kaliningrado. Esta situación
es fuente de pánico total para los planificadores militares rusos. Más importante aún, esta cadena de eventos señala un cambio de paradigma en la estrategia de guerra de la OTAN contra Rusia. Occidente no ha declarado oficialmente la guerra a Rusia, pero ha lanzado una guerra mucho más insidiosa, efectiva y asimétrica contra los barcos rusos, guerra marítima. Durante años, Rusia ha estado desestabilizando países, usando tácticas de guerra híbrida, sin usar uniformes militares. Ahora, la OTAN está usando la misma táctica contra Rusia en el mar. Los países de la OTAN ya no están usando misiles o torpedos para detener barcos rusos. En cambio, están convirtiendo las leyes medioambientales, los informes de fallas técnicas y las regulaciones de seguros en armas mortales. Detienen barcos diciendo, tu barco es viejo y está contaminando el mar Báltico, y los confiscan diciendo, hay un problema con tu timón, no eres seguro. Esta estrategia neutraliza el poder militar masivo de Rusia. Si Putin dispara un misil contra un barco de la OTAN, el artículo 5 entra en acción. Pero Rusia no puede disparar un misil Iskander contra una regulación del Ministerio de Medio Ambiente o una inspección de la Guardia Costera. Occidente ha convertido la burocracia, el derecho marítimo y las regulaciones de seguros en una red invisible que ata las manos de Rusia. La fuerza bruta de Rusia es impotente contra estas maniobras legales sutiles. Esta crisis de 13 días en el mar Báltico no es meramente un bloqueo regional, sino un cambio tectónico en el equilibrio global de poder. Este evento resuena profundamente no solo en Moscú, sino también en Beijing, sacudiendo fundamentalmente la estrategia global de Xi Jinping. China otorgó importancia vital a su asociación ilimitada con Rusia, particularmente la ruta marítima del norte y el acceso a Europa vía Rusia. El sueño de la ruta de la seda polar de Beijing se construyó sobre llegar al mercado europeo a través de las aguas seguras de Rusia. Sin embargo, Finlandia y Estonia, cerrando la puerta del Báltico, han enterrado este sueño en aguas frías. La ruta del barco Fitberg confiscado resume claramente la situación. El barco partió de San Petersburgo llevando mercancías a sus aliados, lo que significa que era parte del comercio global. Si Rusia no puede enviar de manera segura ni siquiera un solo barco comercial fuera del mar Báltico, que considera su propio patio trasero y ha gobernado durante siglos, ¿cómo protegerá las mercancías de China? La detención de este barco es el mensaje más duro enviado a la cadena de suministro global y a Beijing. La ruta rusa ya no es segura. Los gigantes de la logística china ven que las rutas que pasan por Rusia ahora conllevan riesgos impredecibles. Esta situación ha devastado el estatus de Rusia como socio confiable a los ojos de China. En el panorama más amplio, este incidente muestra cómo el estatus de superpotencia de Rusia se ha derretido frente al poder técnico de la OTAN. El Kremlin, que durante años propagó que la OTAN era una estructura engorrosa, indecisa y cobarde, ahora se encuentra enfrentando una alianza que es extremadamente ágil, usa la ley como arma y responde a cada movimiento de Rusia con un jaque mate instantáneo. Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Suecia, toda la costa del mar Báltico, es ahora territorio de la OTAN, transformándolo en un lago de la OTAN. La armada de Rusia está atrapada en sus propios puertos. San Petersburgo, una vez construido por Pedro el Grande como ventana hacia Europa, ahora se ha convertido en la celda de Putin mirando hacia Europa. Este apriete estratégico tiene el potencial de sacudir el equilibrio de poder dentro de Rusia. Cada día que los oligarcas rusos y los barones energéticos no puedan vender su petróleo, aumentará la presión sobre el Kremlin. Cortar el cordón umbilical económico borrará la capacidad de Rusia para financiar la guerra, y también podría desencadenar explosiones sociales dentro del país. La disminución de los ingresos por combustible, el colapso del rublo y el alto en las importaciones crearán una ola de miseria sentida en la vida diaria del pueblo ruso. La promesa de estabilidad de Putin a su pueblo se está hundiendo junto con esos barcos a la deriva en el Báltico. Además,
Esta doctrina de guerra legal marítima establece un precedente para conflictos futuros. La OTAN ha encontrado la fórmula para poner a Rusia de rodillas sin recurrir a sus amenazas nucleares. Estrangulamiento económico y aislamiento logístico. Rusia puede tener misiles nucleares, pero esos misiles no pueden asegurar petroleros ni garantizar que pasen inspecciones medioambientales. Occidente ha llevado la guerra a las áreas más débiles de Rusia, la economía y la esfera legal. En esta arena, los tanques o misiles hipersónicos de Rusia no tienen influencia. Moscú está perdiendo en su propio juego, no por sus propias reglas, sino por las establecidas por Occidente. Como resultado, esta operación de 13 días marca la culminación del aislamiento geopolítico de Rusia. Rodeada desde el norte, el sur y el oeste, Rusia ya no es un jugador global, sino que ha sido reducida a un estado paria regional luchando por sobrevivir. Estonia y Finlandia, a pesar de su pequeño tamaño en el mapa, han puesto fin a la visión imperial de Rusia con este paso estratégico masivo. 17 de diciembre, la advertencia de Estonia. 20 de diciembre, la redada de Suecia. 30 de diciembre, la operación de Finlandia. Estas tres fechas marcan el calendario del colapso naval de Rusia. El vínculo vital entre San Petersburgo y Kaliningrado ha sido cortado. La flota en la sombra ha sido expuesta. Y el chantaje energético del Kremlin se ha vuelto en su contra. El mar Báltico ya no es una ruta de salida para Rusia, sino un callejón sin salida de 80 kilómetros. ¿Puede Putin intentar romper este bloqueo desplegando su flota, o mirará impotente cómo $100 millones se evaporan cada día y Kaliningrado se asfixia lentamente? Parece que Moscú no tiene espacio para maniobrar. El juego ha terminado. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tu opinión en los comentarios. Para mantenerte informado sobre los análisis especiales de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.